Habiendo recuperado fuerzas, continuamos caminando por el sendero hasta que llegamos a lo que parecía la entrada de una cueva. Vacía y silenciosa, se abría como un enorme agujero en la ladera de la montaña. A primera vista parecía natural, pero al observar con más atención, el interior mostraba refuerzos firmes y soportes bien colocados. Tal vez aquel agujero había sido creado o modificado por manos humanas. Podría ser un sitio para reclamar. Es probable. Lo mejor será asegurarnos. Podría servir como base para nuestro campamento. Las cuevas, desde tiempos antiguos, han sido refugio y vivienda. Si este lugar estaba designado como punto de prueba, debía haber alguna evidencia inscrita en su interior. Me acerqué con cautela para verificarlo, pero entonces vi a un hombre salir desde las profundidades. De inmediato tomé el brazo de Sakura y la jalé hacia la sombra. Ella me miró confundida, buscando una explicación, pero le tapé la boca con mi mano y le hice una señal de silencio. Lo sentí por ella, pero no podía arriesgarme. El hombre se detuvo en la entrada y permaneció inmóvil, mirando hacia el sudoeste. Estuvo allí 1 o 2 minutos, sin moverse. Luego, con firmeza, volvió a internarse en la cueva. En su mano sostenía con fuerza algo parecido a una tarjeta. Una voz surgió desde el interior. Me replegué aún más, aturdida. Si este es el tamaño de la cueva, 2 tiendas serán suficientes, Kazuragi-san. Tuvimos suerte de encontrarla tan rápido. ¿Suerte? Ya sabía de esta cueva antes de desembarcar. Era inevitable hallarla. Ten cuidado con tus palabras. No sabemos si alguien nos escucha. Como líder, no puedo permitir ni el más mínimo error. El diálogo continuó, revelando detalles inquietantes, el recorrido del barco, las pistas de la escuela, la estrategia de la clase. Kazuragi hablaba con calma, pero cada palabra dejaba claro que no era casualidad que hubieran encontrado este lugar. Esperé largo rato hasta que sus voces y pasos se desvanecieron. Solo entonces solté a Sakura. Se fueron. Perdón por eso, no quería que nos descubrieran. Ella estaba conmocionada, exhausta. Tomó aire con fuerza antes de hablar. Sentí mi corazón latir tan rápido. Si vuelve a pasar, avísame antes. No creo soportar otra vez algo así. Aunque pensé que su reacción era exagerada, asentí. Su respiración se estabilizó mientras acomodaba sus lentes. Esos 2 parecen de la clase A, por lo que dijeron. Lo preocupante era que habían abandonado el lugar sin dudar. Eso significaba que ya lo habían reclamado y no necesitaban permanecer allí. También existía la posibilidad de que otra clase intentara arrebatarlos si no dejaban a alguien vigilando. Cuando Sakura descansó, nos acercamos a la entrada. Dentro de la cueva, incrustada en la pared, había una terminal con un monitor. En la pantalla aparecía la letra de la clase A y una cuenta regresiva, 7 horas y 55 minutos restantes. Era la prueba de posesión del sitio. No podíamos interferir hasta que la cuenta regresiva llegara a 0. Usar el lugar a la fuerza era imposible. Por eso los de la clase A se habían marchado con calma. Mientras la propiedad se mantuviera, la clase A seguiría obteniendo un punto cada 8 horas. Kazuragi, además, parecía estar investigando otras instalaciones. Si había puntos con comida y agua, podrían asegurar una ventaja aún mayor. Su idea de usar el recorrido del barco como pista había sido brillante. Como era de esperar, la clase A veía el mundo desde otra perspectiva, incluso en lo más básico. Oye, Ayano Kouji-kun, la persona de antes es el líder de la clase A. Cierto. Este incidente confirmaba un error fatal. Al reclamar la cueva, la clase A había usado una tarjeta de identificación, revelando claramente quién era su líder. Kazuragi no pensó que alguien de otra clase pudiera estar observando. Examinamos el interior, pero no había nadie más escondido. ¿Qué deberíamos hacer? Descubrimos un gran secreto. Se lo diremos a Hirata después. Volvamos con los demás. El lugar ya estaba reclamado. Era seguro que los estudiantes de la clase A regresarían pronto. No quería arriesgarme a un malentendido si nos encontraban dentro de su base. Al llegar al sitio donde descansaban nuestros compañeros, vimos que los demás grupos de exploración también habían regresado. El equipo de Ike había encontrado un descampado junto a un río, un área que podía ser reclamada. Por esa razón, solo algunos volvieron, los demás se quedaron para asegurarse de que nadie ocupara el lugar. Decidí no contar lo que Sakura y yo habíamos descubierto en la cueva. Necesitaba verificar algunos detalles antes, y si se lo decía a Hirata, conociendo su carácter, no serviría de nada.
con un voto mayoritario, nos decidimos por el río como la mejor opción. Este es el lugar. Lo encontramos. Es increíble. Mientras mis compañeros observaban la zona, noté una gran roca artificial cerca de la orilla. Allí estaba incrustado el mecanismo de reclamación. El equipo de Hirata comenzó a preparar las tiendas y organizar lo necesario para establecer el campamento. Sí, la luz del sol proyecta sombras sobre el agua y suaviza el terreno. Este sitio es ideal para nuestro campamento base. Fantástico hallazgo, ¿y qué? JE. Lo sé, ¿verdad? El río discurría con calma, ancho y sereno, rodeado por el espeso bosque y un camino de arena. Todo parecía demasiado perfecto. No era un sitio descubierto al azar, claramente había sido preparado por la escuela con un propósito específico. El río continuaba corriente abajo, y desde nuestra posición se extendía en un punto plano, único en medio de un terreno con fuertes desniveles. Tal vez no había otro lugar tan conveniente en toda la isla. Sin embargo, encontrarlo con tanta facilidad me generaba dudas. ¿Realmente teníamos derecho a mantenerlo? ¿O era una trampa para hacernos pensar que era nuestro? Mientras caminábamos paralelos a la orilla, vimos un viejo letrero de madera, uso no autorizado prohibido. El mensaje confirmaba que el lugar había sido diseñado con un objetivo claro. Con respecto a la decisión de construir nuestro campamento aquí, no hay problema en ocuparlo. Ya lo decidimos. ¿Hay alguna alternativa? La hay. Si aseguramos el río y lo mantenemos durante 8 horas, podemos ganar puntos. Pero si descubren quién es nuestro líder, estaremos en problemas. Alguien con buen ojo podría entender la gravedad de nuestra situación. Si alguien nos observaba desde los árboles, no lo notaríamos. El riesgo era real, pero la observación de Ike era precisa. Incluso si establecíamos el campamento aquí, mantenerlo sería complicado. Si otra clase intentaba arrebatarnos el río, quedaríamos atrapados. Aún así, tanto chicos como chicas aprobaron la idea de Ike. Hirata, desde su posición neutral, había reunido diferentes puntos de vista, pero parecía que desde el inicio también había considerado este lugar. Era un arma de doble filo, ganar la posesión exclusiva nos daba ventaja, pero también nos exponía. La clase A había monopolizado la cueva, y seguramente la clase B y la clase C harían lo mismo. Nosotros no podíamos darnos el lujo de perder terreno. Bien. Entonces, el siguiente punto es, ¿quién será el líder? Más que ocupar lugares, el factor clave era decidir quién asumiría esa responsabilidad. Un error aquí podía ser fatal. Mientras todos evitaban el papel de líder, Kushida pidió que nos reuniéramos en círculo. Con voz suave, comenzó. He pensado mucho en esto. Hirata-kun y Karuizawa-san se destacan, pero un líder debe ser alguien confiable y con sentido de responsabilidad. Creo que Orikita-san cumple con ambas condiciones. ¿Qué opinan? Orikita no esperaba esa recomendación, pero su expresión permaneció inmutable. Tal vez era menos arriesgado dejarla a ella, siempre observando y apuntando hacia la clase A, que confiar en otra persona. Estoy de acuerdo con Kushida-san. Orikita puede ser una buena líder. Si ella acepta, me gustaría que se haga cargo. Todas las miradas se posaron sobre Orikita. No parecía querer rechazarlo, pero tampoco se apresuraba a aceptar. No quiere hacerlo, ¿verdad? No la fuercen. Yo puedo ser el líder. De repente, Sudo se ofreció, dudando de la decisión de Orikita. Irónicamente, su intervención fue el catalizador que la impulsó a decidir. Está bien, acepto. Aunque podía ser problemático, me sentí aliviado. Era mucho más seguro tener a Orikita como líder que a Sudo o Ike. Tan pronto como escuchó las palabras, Hirata se dirigió de inmediato a Chabashira-sensei para transmitir el nombre de Orikita. En poco tiempo recibió la tarjeta y, al regresar, se la entregó con discreción. Antes de entregar la tarjeta, todos tocaron el dispositivo para camuflar al verdadero líder y evitar que alguien cercano pudiera descubrirlo. Con la zona ya asegurada, pensé que las discusiones habían terminado, pero Ike y Shinohara volvieron a enfrentarse. Esta vez, el tema era el agua potable. Según Ike, el río era puro y limpio, no había problema en beberlo directamente. Para demostrarlo, recogió un poco con sus manos y lo bebió sin dudar. El gesto provocó una reacción inmediata de Shinohara, que lo miró con asco, incapaz de creer que Ike pudiera hacer algo así. La discusión se prolongó. Sudo intervino en defensa de Ike, mientras las amigas de Shinohara se unieron a su lado. Finalmente,
La tensión se calmó cuando alguien sugirió hervir el agua antes de consumirla. La idea fue aceptada por ambos grupos, aunque Ike se mostró decepcionado. Con la excusa de darse un baño, se apartó del grupo, frustrado. Dejando ese asunto atrás, dirigí mi mirada hacia Oriquita. Seguía apartada, cerca del mecanismo de reclamación, observando en silencio. Me pregunté si realmente comprendía las dificultades de estar sola en esta prueba. Como individuo, era excelente, pero aquí no bastaba con perseguir calificaciones en silencio. Esta prueba demostraba que había cosas imposibles de lograr sin cooperación. Tal vez Oriquita lo entendiera por primera vez, que sin apoyo era impotente. Si no tuviéramos amigos, nadie se acercaría a nosotros. Sin comunicación, no habría confianza ni cooperación. Una estudiante talentosa y aparentemente perfecta dentro de la escuela podía convertirse en menos que un alumno común en esta situación. Me sorprendió cómo los chicos permitieron que las dos tiendas, ya terminadas de armar, fueran de uso exclusivo para las chicas. No percibí si hubo alguna charla o discusión para llegar a esa conclusión, pero supuse que, al tener un cuerpo más robusto, ellos sentían más calor al dormir dentro de las tiendas. Así que simplemente decidieron dormir al aire libre, como si quisieran fortalecerse con la experiencia. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros nunca había dormido fuera de casa, y mucho menos en un entorno como este. Con eso resuelto, Hirata pidió formar otro grupo para buscar leña y preparar una hoguera. Pensé en aprovechar la oportunidad para seguir explorando los alrededores, pero al ver que Yamauchi levantó la mano, decidí declinar. Aunque Kowenji era narcisista y poco considerado con los demás, al menos resultaba más útil que alguien como Yamauchi, que solo actuaba como un estúpido y mentía descaradamente para llamar la atención de las chicas. Después de reunir varias ramas, los chicos intentaron encender la hoguera, pero sus esfuerzos fueron inútiles. De no ser por la intervención de Ike, habrían gastado todos los fósforos en vano. Resultaba curioso cómo él estaba destacando en esta prueba, primero encontrando la zona, luego verificando la pureza del agua y ahora mostrando gran habilidad en tareas de campamento. Al poco rato, Kushida y su grupo regresaron con suministros de alimentos. Traían 2 mantas repletas de frutos, fresas, tomates, racimos similares a uvas y algunos kiwis. Una gran colecta que levantó el ánimo de todos. Quise acercarme a verificar lo que habían traído, pero rápidamente Kushida fue rodeada por sus amigas y varios chicos ansiosos por probar la comida. Me quedé a cierta distancia, observando junto a Oriquita. Incluso Sakura se acercó a conversar con Asebe, integrándose poco a poco. Verlos actuar así, cualquiera diría que somos una clase bastante unida. Ojalá esa cooperación dure hasta el final de la prueba. El comentario de Oriquita fue casi un susurro. Estaba recostada contra un árbol, como si descansara. Me sorprende más que Ike esté destacando tanto en este ambiente. En ese momento, Ike conversaba con los demás sobre las frutas, clasificando cuáles eran comestibles y cuáles no. Cuando le preguntaron quién había encendido la hoguera, lo agradecieron, señalando que el humo serviría como guía para ubicar el campamento. Aprovechando la ocasión, Ike se disculpó por su obstinada idea de conservar todos los puntos. Shinohara y Karuizawa también ofrecieron disculpas por sus palabras anteriores. Era una escena conmovedora, sobre todo para Hirata, que parecía emocionado al ver cómo la clase resolvía sus diferencias. Puede que, aun con todo lo que reunimos y preparamos hoy, no sea suficiente para llegar al último día. ¿Crees que gastaremos más puntos de lo pensado? Probablemente, estimo que cerca de la mitad, siempre que nadie se retire de la prueba. Mis palabras hicieron que Oriquita desviara la mirada hacia el suelo, sin responder más. Con los compañeros reunidos, Hirata y los demás decidieron comprar comida para toda la prueba, lo que costaba 120 puntos, además de los gastos del baño. También se adquirieron cañas y anzuelos para pescar. Todo transcurría con calma hasta que un fuerte grito rompió la tranquilidad del campamento. Maldito seas, Kowenji. Era Sudo, enfurecido. Los murmullos se extendieron entre los demás, no por el arrebato en sí, sino por la razón detrás de él. Me acerqué, pero la explicación de Hirata bastó para entender. Kowenji se quejó de estar en malas condiciones físicas y regresó al barco. Como se enfermó, nos redujeron 30 puntos. Es la regla. Ahora está retirado y deberá permanecer en el barco toda la semana, recibiendo tratamiento médico. No bromees. Ese idiota. ¿Qué está pensando? Incluso Yukimura, normalmente reservado,
gritó y pateó el suelo con frustración. Kowenji se había retirado egoístamente, sin preocuparse por la clase ni por la pérdida de puntos. Los chicos y chicas estaban furiosos, pero sin el presente, no podían descargar su enojo. Así terminó nuestro primer día, con una desventaja que pesaba sobre todos. Para mi sorpresa, aunque Ryan permitió que la clase gastara libremente los 100 puntos restantes, no hubo gran alboroto. La mayoría se limitó a comprar lo indispensable para el campamento, además de algunos caprichos inevitables por el calor sofocante de la isla. Entre las compras destacaban 2 baños portátiles, comida suficiente para terminar el día, varias bebidas frías y una hielera para conservarlas. Fuera de eso, reinó una calma inesperada. Incluso con puntos todavía disponibles, nadie parecía interesado en derrocharlos. Ryan y su grupo, por su parte, no gastaron nada. Se mantuvieron apartados, vigilando los alrededores con la clara intención de asegurarse de que ninguna otra clase se acercara a nuestra base. Yo me limité a ayudar a mis compañeros en lo que podía. Sakayanagi también estaba allí. Se mantenía al margen, aunque Iyori la asistía cada vez que yo me encontraba ocupado. Me sorprendía lo bien que ambas parecían llevarse. De hecho, Sakayanagi había decidido descansar en la misma carpa que Iyori. No todas las chicas estaban conformes, las de carácter más fuerte murmuraban que consentíamos demasiado a la niña mimada de la clase A. Las demás preferían ignorarla y disfrutar a su manera de aquellas extrañas vacaciones. La única cuya postura no terminaba de comprender era Ibuki. Más allá de algunas miradas tensas y pequeños roces, mantenía la distancia, probablemente porque entendía que Iyori estaba cómoda con la presencia de Sakayanagi. Cuando cayó la noche, varios decidieron encender una hoguera cerca de las carpas. La colocamos lo bastante lejos para evitar accidentes, pero lo suficientemente cerca como para iluminar el camino hacia los baños portátiles y evitar tropiezos en la oscuridad. También dejamos linternas dentro de las carpas. Poco a poco, casi todos se retiraron a descansar. La mayoría de las chicas ya se preparaba para dormir, mientras Ryan y sus seguidores improvisaron un lugar junto a la hoguera. Según ellos, lo mejor era acostumbrar sus cuerpos al entorno salvaje de la isla. Además, el humo ahuyentaría a los insectos durante la noche. Al final, solo quedé yo frente al fuego. Las llamas crepitaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre la tierra. No pude evitar recordar el pasado. Hubo un tiempo en que pasar la noche al aire libre, mantener el fuego encendido y buscar la forma de conservar el calor eran parte natural de mi vida. Sonreí sin darme cuenta. Jamás imaginé que, de cierta manera, terminaría agradeciendo aquellas experiencias. ¿Piensas quedarte aquí toda la noche, Son-kun? La voz de Sakayanagi me sacó de mis pensamientos. Giré el rostro y la encontré a mi lado. Había supuesto que ya estaría dentro de la carpa descansando. Solo estaba recordando viejos tiempos. De alguna forma, esto me resulta nostálgico. Ya veo. Entonces no debe ser la primera vez que acampas, ¿verdad? Jeje, supongo que podría decirse. Reí suavemente. Si le contara que no solo acampé, sino que pasé mi infancia sobreviviendo a amenazas que nadie en esta escuela podría imaginar, probablemente pensaría que bromeo. Deberías ir a dormir, Sakayanagi. El viento sopla a nuestro favor y hace que el calor sea más soportable. Así te será más fácil conciliar el sueño. Fufu, lo sé, Son-kun. Si Ina-san me está esperando desde hace rato. Alzando la mirada, vi a Iyori en la entrada de la carpa, saludándonos con la mano y haciéndonos un gesto para que no nos desveláramos demasiado. No te quedes despierto hasta muy tarde, Son-kun. Descuida, buenas noches. Hasta mañana. Con esa pequeña despedida, Sakayanagi se levantó y caminó hacia la carpa. Poco después, la luz del interior se apagó. La hoguera seguía encendida. A mi alrededor solo quedaban el sonido del fuego y los ligeros ronquidos de algunos chicos. Era el único despierto. Cerré los ojos por un instante y expandí mis sentidos. Todas las presencias cercanas estaban en reposo. Más allá de nuestra posición, percibí 3 grupos dispersos en distintos puntos de la isla. Pero la presencia que buscaba estaba mucho más arriba. Era el momento perfecto. Con un movimiento rápido, me interné en el bosque. El roce de las hojas produjo un sonido breve, así que me detuve un instante para comprobar si alguien se había despertado, pero todos seguían en el mismo estado.
Sin perder más tiempo, alcé vuelo y me dirigí directamente hacia aquel ki familiar. Pensé que tendría que pasar cerca de una de las otras clases, pero para mi fortuna solo estaban instalados en una cueva situada en la base de la montaña. Mi destino se encontraba mucho más arriba, cerca de la cima, en un lugar al que casi nadie podría llegar a pie. Mientras descendía, distinguí una gran abertura entre los peñascos. La luz de la luna se filtraba lo suficiente como para evitar que la cueva quedara en completa oscuridad. Al entrar, noté varios restos de frutas esparcidos por el suelo. Sin duda provenían de las que podían encontrarse al explorar la isla. No tardé en divisar una figura recostada. Cuando me acerqué, despertó. Al reconocerlo, no pude evitar sonreír. Gran Dragón. Me alegra mucho volver a verte. Mi viejo amigo reaccionó de inmediato. Con evidente emoción, comenzó a girar alegremente a mi alrededor, repitiendo mi nombre con entusiasmo. Han pasado años desde la última vez. Nunca imaginé encontrarte aquí. ¿Este es tu nuevo hogar? Con un rápido asentimiento, el gran dragón me indicó que lo siguiera. Nos internamos aún más en la cueva, atravesando un pasaje que conducía al otro lado de la montaña. La vista era impresionante. Desde allí podía observarse casi toda la isla bajo la luz plateada de la luna. En varios rincones había montones de frutas apiladas cuidadosamente. Ya veo, llevas bastante tiempo viviendo aquí. El gran dragón asintió de nuevo. Entonces salió de la cueva y se elevó en el aire. Lo seguí. ¿Qué sucede? ¿Quieres que vuele contigo? Otro asentimiento. Sin esperar más, el gran dragón ascendió hasta las nubes. Yo hice lo mismo, colocándome a su lado. A esa altura no había riesgo de ser visto, así que aumenté la velocidad para igualar su ritmo. Y así, durante largos minutos, surcamos los cielos nocturnos. El gran dragón planeaba con una elegancia majestuosa, dominando las corrientes de aire con una técnica impecable. Yo lo acompañé, mostrándole cuánto había mejorado con el tiempo. Recorrimos cada límite de la isla desde lo alto, observando playas, bosques, riscos y montañas bajo el resplandor de la luna. La sensación era indescriptible. Libertad absoluta. Mi día en aquella isla había cambiado por completo. Reencontrarme con mi viejo amigo había sido, sin duda, una de las mejores cosas que me habían pasado desde que ingresé a esta escuela.